Muy buenas tardes, que el Señor bendiga sus vidas. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia y favor. Señor, por cada oportunidad que tú nos das para recibir una enseñanza de parte de ti, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, precioso Dios. Te adoramos y te exaltamos, y nuestro corazón dispuesto para lo que vas a hablar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza que quiero transmitir en esta hora lleva como título: Vence el adormecimiento y vivirás. Y el fundamento bíblico lo he tomado de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Atravesamos los tiempos más difíciles de la humanidad. Peleamos cosas. Todos, cada uno de nosotros pelea cosas en esta vida. Y principalmente en lo espiritual. Peleamos la estabilidad en nuestra familia, la estabilidad económica, la salud, lo ministerial. Es una lucha constante en medio de unos tiempos muy, muy difíciles. Ser sobrios es serenos y velar es vigilantes. Es lo que nos está diciendo Dios por su palabra aquí a través del apóstol Pedro. Estar serenos y vigilantes. Hay que dormir menos, realmente, lo que nos está diciendo la palabra. Y cada cierto tiempo tener un tiempo con Dios. Si son tiempos tan determinantes, no podemos dejar que el tiempo pase como si nada. Si se están peleando cosas, no puede ser que de 7 noches que tiene una semana, ni siquiera apartemos 3, 4 horas para tener un tiempo con Dios. Hay que dormir menos. Pareciera que es el mensaje. Muchas personas, por dormir más de la cuenta, pudiesen estar descuidando quizás cosas muy importantes. Por estar durmiendo se pudiera quizás no atender cosas importantes para ti y para tu familia. Proverbios capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice: perezoso, ¿hasta cuándo duermes? Levántate de tu sueño. Un tiempo de soñar, un tiempo de dormitar, cruzar las manos un poco para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Salomón nos habla de parte de Dios aquí, es de que como un vagabundo, todas aquellas necesidades a las personas que por tanto dormir y por no atender lo importante, también le vendrá la pobreza, la miseria, con violencia a su vida. Atendamos la palabra de Dios, que nos aconseja que no podemos estar durmiendo tanto. Hay ocasiones quizás que para algunas cosas la persona se puede desvelar, pero para lo de Dios está la excusa perfecta. Estoy cansado, estoy agotado, mucho trabajo, muchas cosas por hacer y me tienen cansado. ¿Alguna vez te ha atacado el sueño y que no puedes más?
dejas de luchar y te duermes. Otras veces ni luchas, tranquilamente te duermes, pasas de largo y te vas acostumbrando. ¿A qué? A un domingo pasar de largo y entonces levantarse después del mediodía y no congregarse. Y otro domingo igual, y un tercer domingo si pudiese haber una excusa tal vez válida, y tampoco te congregas. Los tiempos que nosotros vivimos son muy difíciles, y sobre todo aquel que tiene familia, aquel que tiene unas cuantas responsabilidades en casa. No puede ser que por tanto dormir para lo importante, las tinieblas estén destrozando tu familia, tu economía, tu salud. Más difícil aún cuando tenemos una reunión importante, estamos en un lugar importante, o quizás te toca manejar, y te viene un ataque de sueño y no puedes controlarlo. ¿Te ha pasado eso? Por tanto dormir pudiéramos estar perdiéndonos de unas cuantas cosas, pero a veces ni nos damos cuenta. Y te pregunto entonces, ¿qué peleas hoy? ¿Qué cosas estás peleando hoy? Dormido, ni determinación ni firmeza. Olvídate. Dormido no podrás ganar. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que es rendido a Dios, no al sueño. Espiritualmente hay mucha gente que está dormida, no solo en lo físico, también o principalmente en lo espiritual. Están dormidos y entonces las tinieblas hacen lo que les da la gana con una persona que esté dormida. O sea, no podrás pelear espiritualmente si vives adormecido, si vives con sueño, si no tienes un tiempo para buscar de Dios. Tengamos en cuenta lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero es someterse, rendirse a Dios, no al sueño. Estemos atentos porque son tiempos muy difíciles y la esperanza de Dios en tu casa eres tú y no te has dado cuenta. Mucho dormir y poco hacer en lo espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 11, y dice, y todo conocimiento en este tiempo es que ya es hora de levantarte del sueño, porque ahora está más cerca para nosotros la salvación que cuando creímos. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, que te levantes del sueño, porque ahora estamos a las puertas de la venida de Cristo. Y mucha gente está dormida espiritualmente, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y ya estamos más cerca de esa salvación que abrazamos, porque Cristo está muy pronto a venir por su iglesia. El Salmo 121, del 1 al 4, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, no se adormecerá el que guarda a Israel. Aquí hay una promesa para el pueblo de Dios.
Para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios, la iglesia, en este tiempo. Que dice la palabra, no se va a dormir quien te guarda, quien guarda nuestras vidas. Aprendamos entonces a ser sobrios y a velar. Esto se aprende a estar más atentos a lo que Dios nos habla por su palabra, a constantemente tener un tiempo con Dios, porque quien va a orar por tu casa, quien va a pelear en el mundo espiritual por tu familia, eres tú. Y entonces, mucho dormir, no solo en lo físico, también en lo espiritual, o principalmente en lo espiritual. Pero nos dice, sed sobrios y velar, porque hay un adversario que te quiere destrozar. Seamos entendidos en esto. ¿Qué pasaría si afuera de tu casa hay 5 leones, 4 leones, esperando que salgas para devorarte? ¿Salieras? Así es el mundo espiritual. Muchas personas andan sin que les importe esto. Pero las tinieblas están esperando esa oportunidad que tú le des para devorarte. En la Biblia encontramos a gente que se durmió en momentos claves. Y en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, hay un relato muy importante. Hay una oportunidad de esas que son únicas en esta vida. Es un momento de los más difíciles para nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero también de los más gloriosos. Claro que sí. En un momento de mucho cansancio, cuando hay angustia, cuando hay aflicción, no podrás dormirte. Y menos aún cuando alguien que te ama y tú amas, cuenta contigo para que le acompañes. Situaciones que se presentarán una sola vez en la vida. Y ahí tendrás que echar el resto. Jesús está en Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Está a horas de ser llevado preso por la gente al cual Judas lo vendió. Está a horas de ir a la cruz. Y ahí Jesús está con sus discípulos. El versículo 38 de Mateo 26 dice que Jesús le habla a ellos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Jesús le está hablando a 3 de sus 12 discípulos. Jesús toma a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, su primer anillo, quizás los más cercanos, para que estén con él, orando aquí mientras él va un poco más allá. Los 3 discípulos quizás que le podrían acompañar en esa hora difícil. No es cualquier cosa, es el momento más difícil de Jesús en la tierra. Te pide que le acompañes y entonces, ¿cómo no acompañar a quien te ama y a quien tú amas? Cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. Y Jesús le dice: ¿no han podido velar una hora? Es como cuando atraviesas una situación difícil, como tantas que pasamos nosotros a veces. Y entonces no podemos tener un tiempo de oración con aquel que nos pudiese solucionar la situación, con aquel que nos ama, que quiere oírnos. Y resulta que muchas personas tienen el tiempo que sea para tomar, para bailar,
para hacer cuantas cosas, para ver películas, para ver quizás 2 juegos, cuántas cosas pudiera el ser humano hacer. Pero cuando vamos a la balanza, donde debemos pesar todo, resulta que lo más importante fue las cosas del mundo y no tu tiempo de intimidad con Dios. Pareciera que Pedro amaba a Jesús, y creo que sí, y creo que los discípulos amaban a Jesús, pero ¿por qué se deja de hacer lo importante en los momentos más cruciales de la vida? ¿Por qué si era tan importante para Jesús que ellos le acompañaran? 1, 2, 3 veces ocurrió eso. ¿Por qué si Jesús contaba con ellos para que le acompañaran? ¿En qué otro momento de la vida se va a presentar una oportunidad que el Señor de señores, el Todopoderoso, te pide a ti que le acompañes en un momento difícil para nuestro Señor? Era una oportunidad irrepetible, única. Pero dejamos de hacer lo importante, como cuando muchas veces el Señor espera, nuestro Padre Celestial espera a nosotros vernos de rodillas a Él, rendidos a Él, en una situación que requiere nuestra rendición a Dios, pero no lo hacemos, porque dejamos de hacer lo importante. En el versículo 41 de Mateo 26, Jesús le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oigan lo que Jesús les está diciendo, que si no velamos y oramos, entonces sí se presentarán tentaciones. La forma de que no se presenten, y si se presentaran poder vencerlas, es con un tiempo de vigilia, con un tiempo de oración. Pero la persona prefiere un viernes ir a cualquier antro, a cualquier bar, a cualquier lugar. Hablo del que conoce a Cristo, porque lamentablemente hoy se permite en unos cuantos ministerios cristianos que ese discípulo vaya a una tasca, a un bar, que se divierta un poco. Pero no puede ser así, porque vendrán tentaciones, y cuando debemos estar orando y velando por lo menos una vez por semana, muchos están donde se adora las tinieblas. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. La gente está desatendiendo lo realmente importante por ir a lo que el mundo ofrece ahora con descaro. Entonces Jesús nos enseña: velen y oren. Una enseñanza para ayer a sus discípulos, pero para nosotros hoy. Velar y orar. ¿Qué quiere decir? Que si no velan, no oran, vendrán ataques del enemigo. Si no tienes una vida de oración, no tienes comunión, no te santificas, el enemigo te va a golpear. Es lo que Jesús nos trata de decir. Entendamos que la carne se revela, se levanta. El alma es alimentada emocionalmente, sea por lo bueno o sea por lo malo, sea por la alegría o sea por la tristeza, sea por el dolor o por la angustia. Lo emocional alimenta al alma, y el alma alimentada junto con una carne levantada, revelada, hacen una alianza y van contra el espíritu de la persona debilitado. Porque si ese espíritu no se alimenta, se debilita. Y si se debilita, empieza a morir. Y ahí es donde la carne y el alma, confabuladas, acaban con el espíritu.
Nuestra comunión con Dios es de nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Si nuestro espíritu está debilitado porque no se alimenta, ¿cómo podría el Espíritu Santo de Dios fortalecernos? Si no le buscamos, si no vamos a nuestro Señor, no es lo que nuestro Señor quiere. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está con los 70, Él les da unas instrucciones en Lucas 10. Él les dice en el versículo 19, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza de las tinieblas, y nada os dañará. Esto es una declaración de guerra. Esto es una promesa de parte de nuestro Señor a los discípulos. Pero no es dormido que podrás pelear contra las tinieblas. No es dormido que podremos nosotros obtener una victoria en el nombre de Jesús. Es con un espíritu fortalecido por el Espíritu Santo de Dios y su palabra en nuestras vidas. Entendamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús tuvo 40 días de ayuno y oración en el desierto. Cuando Él sale victorioso, triunfante, de vencer las tinieblas y sus tentaciones al 40 día, Él va al templo. Y en el templo entra con autoridad de Dios y toma el rollo en lo que escribió el profeta Isaías. Y entonces Lucas 4, 18, 19, que dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es nuestro trabajo. Lo hizo Jesús. Fortalecido en el Espíritu, lo hacemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los discípulos de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, que como ungió a Jesús, me ha ungido a mí. Pero no puede ser durmiendo, no puede ser adormecido en el Espíritu, no. Entendamos entonces que no podrás emprender nada si por estar adormecido espiritualmente pones a un lado a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. No podrás hacer nada, no podrás avanzar, porque nosotros en nuestra espiritualidad somos fortalecidos con lo de Dios, y eso es lo que nos va a dar victoria en el nombre de Jesús. No solamente los discípulos de Jesús se durmieron. No, hay otras personas en la Biblia que se durmieron. En Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 12, aquí hay otro relato de un personaje que por dormirse no fue que se perdió parte de una prédica, perdió la vida. Hablamos de Eutico. Eutico, sí, un jovencito. Se juntaron las circunstancias, se conjuntan las circunstancias como no descansar bien, el trabajo, la distancia, el frío, un mensaje, una prédica larga, muchas lámparas en el salón, una atmósfera de cansancio. Le hablo de algunas cosas que describe este pasaje bíblico. Claro que lo del trabajo, la distancia y no descansar bien, me refiero a ti. Sí, porque pareciera que nosotros todo lo que tenemos alrededor diariamente va contra el propósito de Dios. Las personas trabajan 12 horas, viven a 2 horas de donde trabaja, ya son 16 horas, muy poco tiempo para dormir, muy poco tiempo para leer la palabra, la excusa perfecta. Y entonces constantemente hay un cansancio. Y quizás Eutico llegó cansado a ese lugar. Y habían muchas lámparas
y el ambiente quizás algo cansino. Pudo pasar eso. Y este joven, 13, 14 años, quizás tenía Eutico, muy cansado, se sentó en la ventana, se durmió, cayó de un tercer piso y murió. No es que el apóstol Pablo predicara aburrido, no. En esta ocasión Pablo lo que hizo fue alargar el mensaje. El relato bíblico dice 3 veces que Pablo se extendió en el mensaje. Así lo escribe Lucas. Además, era un domingo en la noche. Más de medianoche, lo dice la palabra. Y quizás ardían los ojos por el aceite de las lámparas que habían en el salón. Imaginémonos un poco la escena. Se juntan las cosas quizás y van en contra de que pueda la persona tener más tiempo de oración, más tiempo de atención, más búsqueda de Dios. Y entonces, en todo esto, este joven pierde la vida. De joven se duerme mucho. Lo que más le gusta a los jóvenes es dormir, sobre todo un fin de semana, sobre todo en la mañana. Usted sabe que es así. Y también de joven se es muy atrevido. En cualquier parte se sientan, a cualquier parte van, no miden el peligro. Si ocurre eso, entonces eso le da ventaja a las tinieblas cuando quiere golpear a un joven. Vive dormido en la vida y no mide el peligro. En cualquier parte se sienta. Quizás rendido, y así lo dice la Biblia, rendido por el sueño, por el cansancio, el agotamiento, este joven se sentó en la ventana, cayó y fue levantado muerto. ¿Sabes quién lo levantó muerto? El que escribe el libro de Hechos, el doctor Lucas, un médico. Claro que Lucas sabía de esto. Cuando levantó al joven se dio cuenta, está muerto. ¿Cuántas cosas nos perdemos nosotros en esta vida? Cuando viene un ataque de sueño espiritual, cuando nos adormecemos, cuando con cosas por atender y por pelear espiritualmente dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de dar testimonio, dejamos de santificarnos, que se santifique el pastor, dejamos de cantar, dejamos de adorar a Dios. Terrible, porque nosotros no podemos dejar la intimidad con Dios, nosotros no podemos dejar de que en nuestra oración Dios nos oiga, en nuestra lectura bíblica oír la voz de Dios, en nuestro testimonio reflejar a nuestro Señor, en nuestro santificarnos agradar a Dios. El cristiano no puede vivir sin esto. Esto es elemental, súper básico, fundamental para el cristiano. Pero hoy en día no solamente es que se está desconociendo esto, que no se está predicando de esto. Mucha gente anda entretenida en muchas cosas y entonces viene cansancio, viene agotamiento y viene la excusa perfecta para no tener intimidad con Dios, para descuidar lo verdaderamente importante, porque no solamente la juventud, el cristiano, el de diferente edad, está muy cansado, está agotado, pero las tinieblas
andan como un león rugiente, están buscando a quien devorar. Es lo que dice Pedro. También es lo que le dijo Jesús en el versículo 41. Velad y orad para que no entremos en tentación. Pero las personas no le dan importancia a esto. Gloria al Señor. Hubo un milagro de Dios en ese lugar. Pablo baja por el muchacho y lo resucita con el poder de Dios. Recuerde usted que Pablo operaba en el Espíritu Santo y por eso los milagros del Espíritu Santo están en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y ahí Dios usa poderosamente a Pablo. Resucita al muchacho, sube nuevamente a la reunión, reparte el pan y sigue predicando hasta el amanecer. Pablo no negociaba la prédica. ¿Qué dice en conclusión este relato bíblico? El joven fue llevado vivo. Gloria al Señor. O sea, entendamos nosotros que la palabra de Dios lo que quiere es la vida, la plenitud de la vida en nosotros. Más allá del cansancio, del agotamiento, del adormecimiento, que puede venir con excusa o sin excusa, pero que no es bueno en el cristiano. Hay una promesa de Dios en su palabra. En Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31. En los versículos anteriores, Dios muestra su poderío, su soberanía, nos muestra que Dios no se cansa, no se agota, no desfallece, porque Él es Dios. Pero aquí nos promete, primero nos habla y nos dice, por medio del profeta Isaías, que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí hay una promesa de Dios poderosísima para los jóvenes. Y creo que para todos nosotros, los que tenemos juventud aún en nuestra edad. Gloria al Señor. La palabra de Dios me está hablando de levantar al que cae, al que flaquea, al que se cansa, al que se fatiga. Pero atención, aquí hay un condicionamiento en esta promesa. ¿Cuál? Esperar en Jehová. Los que esperan en Jehová. O sea, mi esperanza es mi Señor. En Él está mi confianza. En Él yo espero. En Él yo tengo fe. Porque fe es la certeza de lo que tú esperas. Por lo tanto, espera en el Señor y Él va a obrar en tu vida. Más allá del que se cansa y se quedó sin fuerza. Él dará fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Es lo que dice el versículo 29 de Isaías 40. Esa promesa es para todos nosotros. Atención con esto. Imagínase si el joven necesita fuerzas. ¿Qué será los que estamos más adultos? Pero yo espero en Jehová. Y Él va a renovar mis fuerzas. Incluso así no me queden, Él pondrá nuevas fuerzas en mí. No te permitas en esta vida que te domine el adormecimiento espiritual. No te lo permitas. Identifica cuáles son los ataques de las tinieblas y no te permitas adormecimiento espiritual. Un conjunto de circunstancias y entonces las tinieblas tratarán de adormecerte. Y en ese momento muy sutil o a veces hasta descarado, las tinieblas te meterán como en un abismo y ni cuenta la persona se da. Cuidado con esto. Cuidado con esto.
se deja de crecer, viene estancamiento, y entonces ni permaneces, ni te separas, ni conservas. No permaneces en el Señor, dejas de ser iglesia. Porque se negocia esto, porque no se le da seriedad al ser iglesia. Hoy sí, mañana no, pasado mañana no sé. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú permanezcas, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 4. Permanece en mí como yo en vosotros. No se permanece, no se separa del mundo, porque hay que separarse del mundo. Cuando la persona se adormece espiritualmente, está unida al mundo y Dios te pide separación. Como lo dice 2 de Corintios 7:1. Porque la palabra nos dice que nos santifiquemos, nos limpiemos de toda contaminación y no nos unamos, no nos peguemos con el pecado. Y como tercero, no se conserva lo que recibimos. No hay conservación, como lo dice Judas 1:21. No se mantiene aquello que nosotros hemos recibido como una buena palabra, una buena enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque hay adormecimiento espiritual y entonces sabes que vendrá retroceso. Retrocede la persona y su estado actual es peor que donde estaba antes de conocer a Cristo. Porque el espíritu malo que había ahí salió y se fue a buscar 7 peores. Y la persona no cuidó lo que tenía. Y entonces retrocede. Orar ya no es ir al Padre con amor, sino es un tormento obligatorio. Leer la Biblia no es un deleite, sino un calvario para cumplir con el pastor. Dar testimonio poco importa. Ya no se busca a Dios, ya no se santifica, ya no hay temor a Dios. ¿Qué viene ahora? Pérdida de una oportunidad irrepetible. Sí, Señor. ¿Y qué más viene? Una caída, la muerte. Solo la misericordia de Dios te podrá levantar. Solo nuestro Señor en su misericordia que te abrace para poder sacarte de ahí. En estos tiempos tan difíciles no podemos acomodarnos y dormirnos. Me explico. ¿Cuántas personas se acomodan en una terminal, en un aeropuerto, por poner un ejemplo, en una plaza y se duermen? Cabeza torcida, cabeza para adelante, en un lugar incómodo, hasta en un autobús. ¿Cuántas personas se duermen incluso con la boca abierta? ¿Por qué? Porque se acomodaron en un ladito de la vida y se durmieron. Pero estamos hablando de un tiempo difícil en donde no podrás dormirte. Esto pasó con los discípulos de Jesús en Getsemaní. ¿O cuántas personas se sentaron en una ventana y se durmieron? No puedes arriesgar tu vida sentándote al borde de un precipicio. No estamos en un tiempo para dejar pasar las oportunidades que Dios nos permite como padres de familia, como esposos, como pastores, como siervos de Dios. No. Son tiempos difíciles que no puedes o acomodarte aquí y dormirte o sentarte en la ventana y dormirte. ¿Cuánta gente se va de fiesta un viernes en la noche, aún conociendo a Cristo, en una ciudad que tiene los peligros
Lima, Bogotá, Caracas, Madrid. ¿Cuánto peligro hay en la calle? Y más para un cristiano que se meta en un antro de perdición. Es tan igual como sentarse en una ventana y dormirse. ¿Por qué pudiera pasar? En los discípulos, porque tal vez se sentían sobrados por ser los más cercanos a Jesús. Puede ser. En Eutico, ¿por qué sentarse en la ventana? Porque tal vez por su inexperiencia en la vida, está pensando quizás que no hay peligro y por lo tanto me puedo meter allá o me puedo meter allá. Eso es sentarse en la ventana y resulta que el agotamiento, el cansancio lo durmió. ¿Me estoy explicando? Son tiempos difíciles. Nosotros no podemos subestimar esto, porque estos son los ataques de las tinieblas que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Es tiempo de despertar. Y ahí quiero hablar de lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Versículo 10. Dice Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor en quien yo me fortalezco. Es de mi Señor de quien viene mi fuerza. Es a mi Señor a quien yo corro a buscar. No es en otra cosa. No es fuera de la palabra de Dios. No es por el pastor o por el ministro de Dios o por el primo que tiene dinero. No se trata de eso. Es correr a buscar del Señor donde voy a ser fortalecido, porque en algún momento me pueden faltar las fuerzas. Continúa Pablo en el versículo 11, dice, vestidos de toda la coraza, de toda la armadura de Dios, dice la palabra. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice la palabra? Que tengo que vestirme con lo de Dios. Las vestiduras mías son las de Dios, las que Dios me da, porque en las vestiduras de Dios está mi autoridad que no puedo negociarla, que no puedo dejarla, que cualquiera venga a agarrarme mi autoridad. Pero esa está en mis vestiduras. ¿Cuáles son mis vestiduras? El casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio, bien apretadito, bien ajustado, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos lo muestra aquí, revelación del Espíritu Santo a Pablo, de cómo debemos vestirnos. No es de ningún soldado romano que Pablo se inspira, no señor. Es de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que lo inspira y le dice, estas son las vestiduras mías, Pablo. Escríbalas para que el cristiano sepa cómo se debe vestir. Y el versículo 12 dice la palabra de Dios, porque no tenéis lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Las que tenemos sobre nuestras cabezas. Ahí hay una guerra espiritual y ahí hay una organización delincuencial, demoníaca, con la que tendrás que pelear, tendrás que batallar, tendrás que luchar. Y no puedes pelear, batallar, luchar en esa guerra dormido. Dormido no se puede porque estás perdido. ¿Te imaginas a un boxeador en una pelea de título mundial dormido? Va a ser noqueado. ¿Te imaginas a un arquero en un equipo de fútbol y le van a cobrar un penalti y el arquero dormido? No sirve. Un bateador en un momento decisivo, dormido. No puede el cristiano en un tiempo tan determinante como este, no solo para ti, sino para los tuyos, estar dormido espiritualmente, porque tenemos una batalla constante
espiritual que la vamos a dar de la mano con el Espíritu Santo, pero es con los ojos abiertos, los ojos del Espíritu, con nuestra entrega a Dios. Si hay cosas en tu vida hoy que están ganando terreno en aquello que no agrada a Dios, despierta. Tienes que despertar. No puedes permitirte más adormecimiento. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despierta tú que duermes. Levántate de los muertos y que te alumbre Cristo. Sí, Pablo parece que te pega un grito en el oído. Despierta, no sigas durmiendo, pero le está hablando a tu espíritu y que te alumbre Cristo, porque Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Gloria al Señor, y en Él yo espero, en Él está mi confianza. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Tu luz es Cristo. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Gloria a Dios, porque yo soy importante para mi Señor. Por eso debo estar despierto espiritualmente. Hoy el Señor toca tu vida. Está al lado tuyo. Ahí está la luz. Y su sangre, su poderosa sangre, te limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7 dice: porque si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión unos con otros, la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Que dice el apóstol Juan que andar en luz es permanecer en la vida de iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y ahí tendremos comunión los unos con los otros. Oramos los unos con los otros. El Espíritu Santo está con nosotros, y entonces la poderosa sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No sé cuál es la situación que atraviesas, pero el Señor le da fuerza al cansado. El Señor limpia los pecados de aquel cuyo peso de ese pecado le ha cansado, le tiene agotado, le tiene dormido espiritualmente. Es tiempo que te despiertes y corras a los pies del Señor, que te determines y avives tu espíritu con el Espíritu de Dios. Que venzas el adormecimiento y entonces vivirás. No morirás como quieren las tinieblas, sino que vas a vivir en el nombre de Jesús, por su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te adoramos y te exaltamos a ti, mi Dios. Recibe honra y gloria siempre de tu iglesia, a ti, precioso Dios. Amado Espíritu Santo, que nos enseña la palabra, que la atesoramos, que la enseñamos, la ponemos por práctica, precioso Dios. Tu bendición sobre la iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu favor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.